Hola, hola queridos amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Esta es nuevamente nuestra aventura digital. Estamos saliendo a través de todas las redes sociales, especialmente TikTok, Instagram y YouTube, en dos versiones, una hora y otra en diferido a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos, por además compartir con nosotros este momento y compartir sus preguntas, porque hoy día tenemos además un tema fascinante. ¿Por qué? Porque la población, no solo en el Perú, sino en el mundo, está envejeciendo y hay más personas mayores que gente joven. Y en el futuro, nuestra expectativa de vida se está prolongando, por lo tanto necesitamos, de acá a unos pocos años seguramente, una mucho mejor calidad de vida para el adulto mayor. El día de hoy tengo el gran placer de entrevistar a mi amigo, el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra de la Universidad San Martín de Porras, médico además, gran comunicador, gran profesor, y que está tratando de cambiar un poquito el chip de las personas para entender que la geriatría, la medicina del adulto mayor, es una medicina completa. Medicina completa porque agarra problemas que comenzaron quizás en la adultez temprana y que se han ido arrastrando hasta que uno es adulto mayor. Bienvenido, Pepe Pancho, muchísimas gracias por estar acá. Siempre nos tomamos un ratito para hablar un poco de coyuntura, de cosas que han ido pasando, de algunos casos que hemos ido teniendo en esta semanita que acaba de pasar. Pero no quería tampoco dejar pasar la oportunidad de presentarte como amigo y como un extraordinario geriatra. Muchas gracias, Tommy. La verdad es que te agradezco de la oportunidad de estar acá y yo de divertirme, porque yo vengo a pasármela bien, como todos los que nos están escuchando, y al mismo tiempo aprender con tus comentarios y con lo que la gente nos pregunta. Excelente. Bueno, amigos, yo tenía dos cositas que decir importantes, cosas que me han ocurrido durante la semana. Tuve la oportunidad de estar en una mesa redonda auspiciada por un grupo transnacional, tengo que decirlo, de Congreso Internacional de Avances en Nutrición. Debo decir que ha sido una experiencia realmente maravillosa. Nos recibía un robot de esos que uno ve en televisión, que hay en China, en Japón, en todos lados, y te saludaba por tu propio nombre. Imagínate, el nivel ha sido altísimo. Hemos estado y compartido con nutricionistas y médicos de distintas partes del mundo, y tuvimos oportunidad de conocer y ver cosas que antes no sabíamos. Había un profesor de nuestra universidad, el doctor Lucho Vinal Neira, reumatólogo extraordinario, profesor, que nos dio una cátedra de la vitamina D, el calcio y cómo se deben administrar en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D y de calcio, especialmente las mujeres que están en el periodo menopáusico, perimenopáusico. Hemos tenido cosas que yo me ha desaznado muchísimo, la posibilidad de dar calcio y hierro, no interfieren en la absorción de uno o el otro, tienen dos caminos distintos, y es cosas que uno va refrescando porque son novedosas. Nosotros tenemos una publicación sobre la deficiencia de vitamina D en el Perú. Está alrededor de 72% en personas mayores. ¿De deficiencia? De deficiencia, o sea, de baja vitamina D, porque hay insuficiencia y deficiencia, ¿no? De baja vitamina D. Y hay suficiencia, que sí, es cuando estás... Sí, pero además hay algunas cifras que son las óptimas, que además de tener tu nivel, te protegen sobre ciertas cosas, porque la vitamina D, que es pero no empezamos a eso, pero la vitamina D, que es una vitamina que siempre se relacionó con los huesos, tiene ahora efectos inmunes, de fuerza, de protección de ciertas cosas, pero además es una vitamina que puede intoxicar. Exacto, porque es liposoluble, se guarda en la grasa. Nosotros estamos por publicar un caso con un estudiante de medicina que no es de San Martín, pero que su abuela nos llamaron por un problema confusional y que al final fue un déficit de vitamina D y le habían dicho que era porque estaba gripe y viejita. Pero la señora tenía 93 años y volvió a hacer su vida a los 93 años y era
una intoxicación por vitamina D que los hijos habían comprado y le habían regalado y se habían sumado y habían intoxicado. De acuerdo. Y esas cosas, además, por otro lado, por ejemplo, una de las principales causas de mortalidad en el adulto mayor resulta que son la fractura de cadera. O sea, hay que tomarlo eso como también una insuficiencia de calcio y vitamina D a través de la osteoporosis en hombres y en mujeres. Así es. O sea, pero saber además que el calcio, que la osteoporosis, que todo y si te caes, tienes riesgo de fracturarte. Entonces es mejor no caerse. Y por ahí uno va a trabajar. Y eso que tú ves al viejito, bueno, a la persona mayor de 85 años cambiando un foco parado en un banquito de este tamaño, ¿no es cierto? Esas son las conductas de riesgo, pues, porque a veces a nosotros mismos nos pasa, compadre. Sí. Todavía estamos hablando en tercera persona, pero dentro de 5 añitos o menos ya vamos a hablar en primera persona. De acuerdo. Otra de las cosas que fue importantísima en este congreso fue la importancia que tiene la masa muscular. Y tengo que decir que hubo todo un capítulo especial, incluso en pacientes en cuidados intensivos, por el catabolismo que se produce, por el problema de estar echado en cama en condiciones críticas, en cuidados intensivos, la importancia que tiene mantener y manejar una masa muscular adecuada. Y eso también tengo que decirlo porque lo comentamos el otro día, es la cantidad de pacientes que están haciendo uso y abuso de sustancias anabólicas, esteroides, dentro de los gimnasios para desarrollar masa muscular ficticia. Autoadministrada. No prescrita y por supuesto que genera también trastornos psicoemocionales como agresividad, intolerancia a la crítica y un montón de cosas que hoy día estamos viendo en los periódicos. Y también difusiones sexuales. Exactamente. Ok, perfecto, Pepe Pancho, doctor Parodi. Vamos a... Ahora que decías de la masa muscular. A ver, por favor. ¿Sabes que el músculo... Porque es que eso es una oportunidad interesante para que la gente misma nos ayude a nosotros, los médicos y a los servicios de salud a mejorar. Tú tienes que tener buen músculo no solamente en cantidad, masa, sino en funcionamiento, fuerza, potencia, poder. Entonces, no puede haber un servicio moderno, contemporáneo, que atienda a personas mayores, que no haga durante la hospitalización una prescripción de ejercicios. Totalmente. Eso es lo que se decía ayer. Así, si estás en UCI, y además está demostrado, ya no es una anécdota. Aunque estés en UCI. Si estás en UCI, y esto se vio mucho más en el COVID, en UCI tienes que estar, por eso es que ahora ya no se les tiene tanto tiempo sedado cuando uno está con la intubación. Y alimentación precoz, además. O sea, la cantidad de proteínas es fundamental. Entonces, porque cuando tú estás en lo que tú llamas catabolismo, eso se hace que el músculo se destruya, y cuando está inflamado el cuerpo hay más destrucción, ¿no? Entonces ahí tú tienes que compensarlo con una cantidad más de energía para luchar contra la guerra con la que estás. Entonces, si tú estás sedado, tu músculo está relajado, con relajante muscular. Entonces, ahora esa imagen de que en el tubo, no, ahora estás con tu tubo, sí, pero estás despierto, hay modelo y estás con... Así que puedes caminar incluso empujando tu respirador. O sea, hay muchas cosas y eso es el rediseño de los servicios de salud, pero de la mano con lo que es el usuario. La geriatría, lo decías tú, Tommy, al inicio, es una medicina de personas. Eso no es una medicina de órganos, de sistemas y mucho menos de enfermedades. Entonces, cuando dice, ¿qué trata la geriatría? A la persona. Y para tratar a la persona, y hay que hacer lo que a la persona le interesa, sus prioridades, y eso es funcionar. Perfecto. Justo hoy, y además trayendo a colación que pronto se viene un tremendo congreso internacional de nuestra universidad, donde va a haber estos temas de todas maneras. Yo quiero decir, el tema de hoy es una palabra clave en geriatría, la fragilidad. Sí. Y la fragilidad es esa posibilidad que tiene una persona de irse hacia un lado o a otro lado, dependiendo de su vitalidad, de su psiqui, de su conciencia, de su estado de ánimo, de su estado físico, de su capacidad funcional.
Y ese es el tema y estoy seguro que va a tocar a muchísimas familias que nos pueden estar viendo. Ya sea que usted esté en la micro, estamos en huelga de transporte. De microbios. ¿Ya? De microbios. Ahora, pero si usted está en movimiento, está en camino, está cocinando, está terminando de hacer sus labores, está sentado de repente en familia, por favor acompáñenos, haga sus preguntas si le parece, porque hoy día aquí a través de Dr. Tomás Borda Oficial puede suscribirse y estar con nosotros a través de YouTube. Pepe Pancho, vamos a comenzar ahora sí el tema que nos trae el día de hoy. ¿Cómo te gustaría arrancar esta conversación que nos va a ayudar a la gente a entender un poquito la vejez? Mira, el primer concepto es que no todas las personas mayores son frágiles. ¿Ya? La fragilidad que nos sirve en este momento, porque la fragilidad pasó de ser totalmente desconocida a tratar de ser prostituida. No todas las personas mayores son frágiles. Las personas mayores frágiles están en riesgo de perder la capacidad de valerse por sí mismos, de hacer sus cosas, de llegar a la discapacidad. Entonces es una oportunidad de detectar a gente que aparentemente está bien, pero que está en más riesgo que otras personas mayores de usar los servicios, de volverse discapacitado dependiente, de gastar más en salud, de tener fracturas, de caerse. Y es verdad que los geriatras tenemos estos problemas por las fragilidades que hemos estado describiendo, ¿no? Ahí dice, mira, este señor está en su silla de ruedas, está muy mal, así está frágil avanzado. Ese concepto, desde el punto de vista... etéreo, ¿no? Hay quien dice que eso es una fragilidad avanzada. A mí no me gusta mucho, ¿me entiendes? Con o sea, tratando de poner las distancias y respeto por las personas que lo dicen. Entonces, en este momento dado, la fragilidad descrita por la mayoría de los geriatras es esa persona que está en riesgo de descalabrar su vida autónoma y que por lo tanto, tiene que ser tratada primero diferente. No puede ser tratada igual una persona frágil de 80 con diabetes e hipertensión que una persona que no es frágil de 80 con diabetes e hipertensión. No puedes poner a los mismos 80 en el mismo saco. Exacto. Entonces no es la edad, no es la enfermedad, no es el número de enfermedades, sino es esta condición que es tu capacidad de reserva, tu capacidad energética. Que la has ido cultivando. Por supuesto, la vas cultivando, que es un resultante de tu estado inmunológico, de tu estado hormonal y de tu estado de funcionamiento muscular en grandes rasgos. Entonces te sirve para que tú mismo tomes decisiones, te sirve para que los servicios se organicen, te sirve para decidir a los médicos tratamientos más efectivos, eficientes y sobre todo que no hagan daño. Entonces, ¿qué persona es una persona mayor frágil? Porque frágil es el que camina lento, frágil es el que no se puede parar 10 veces rápido de una silla, frágil es el que se cae varias veces en un mes o dos, frágil es aquel que ante una infección se cae o hace delirio, ¿me entiendes? Frágil es el que no puede subir 10 escalones, okay. Ese es frágil. ¿Puede haber gente frágil que es independiente totalmente y que va a comprar a la esquina? Sí, por supuesto. ¿Puede haber fragilidad con discapacidad? También puede haber. Entonces, ese es el concepto fundamental de la fragilidad y sirve, como te digo, para decisiones personales, de profesionales y de los servicios. Ahora que hablas de los servicios, por ejemplo, antes se utilizaba la edad como un patrón para operar o no a una persona, te lo digo como cirujano. Ya no es un parámetro la edad cronológica. No, efectivamente. Mira, ahora que pones un muy buen ejemplo. Si tú tienes una persona de 88 años que tiene un problema vesicular que tiene que operarse o una hernia, si esta persona es frágil, tú tienes que hacer prehabilitación antes de operarlo. O sea, ponerlo a entrenar porque va a estar echado, ese es uno. Si esta persona es frágil, tú vas a tener que durante la operación, el perioperatorio, tener un geriatra de todas maneras, porque tiene más riesgos de hacer... ACV... No solamente ACV, sino hacer
interacciones farmacológicas, de que se complique con un montón de cosas. Entonces necesitas, además de tus habilidades de cirugía, un geriatra. Entonces eso ha pasado con la ortogeriatría, en el caso de fracturas de cadera, ha pasado con la oncogeriatría, cuando hay cáncer de colon a los 88 años. 88 años, y con la urología, ¿me entiendes? Entonces no es igual, entonces te ayuda a tomar una decisión e incluso te dice, mira, en pacientes adultos mayores con frágiles, en la metaterapéutica de la glucosa estándar, y no es igual que en los que no son frágiles, o los que ya tampoco es igual. Y al diabético crónico. No, cuando ya la persona dejó de ser frágil o se puso ya discapacitado, dependiente, con demencia avanzada, te olvidas de la glucosa. Ya la glucosa no es tu principal target, salvo que haga glucosas altas sintomáticas. Es que está cambiando, la medicina es evolución, la medicina es constante, está en constante desarrollo e investigación. ¿Sabes qué pasa? El problema, no es el problema, sino el reto es que los ciudadanos del siglo XXI son evidentemente mayores, como tú decías. Y no solo mayores de 60, mayores de 70. Y el grupo que más crece son los mayores de 80. Esos usuarios, esos compradores, esos productores porque también producen riqueza, son generadores de riqueza, tienen empresas, dirigen el mundo, esos son muy heterogéneos. Entonces no puedes diseñar un producto solo para el mismo, porque no es igual que desde los 8 hasta los 20, son más o menos homogéneos. Pones bebitos juntos, te los confundes. ¿Me entiendes? Entonces, este grupo de ciudadanos tiene necesidades muy heterogéneas y en el caso de los mayores de 80, bastante desatendidas. Bastante, solo basta cruzar la calle y ver las pocas facilidades que hay para los adultos mayores y los futuros adultos mayores, ¿no? Imagínate al presidente del directorio del Banco de Crédito, o no sé si el presidente del directorio, pero los principales accionistas del Banco de Crédito, del Banco Continental, o dueño de una empresa, no sé, no sé bien, empresas más importantes del Perú, que te aseguro que tienen muchos más de 80. Warren Buffett. O sea, Trump. ¿Entiendes? Te aseguro que algunos tienen más de 80. Y esta gente tiene capacidad de generar riqueza, de tomar decisiones en su dinero, tiene a su cargo y sus decisiones el trabajo de mucha gente joven, pero no puede tomar una decisión en nuestro país porque tiene 80 y necesita que venga alguien y le diga a usted, más de 75 tienes que firmar acá cada vez que quieres. No puede mover su plata. Es tremendo, lo acabo de ver, lo acabo de tener. Solo por un criterio de edad, cuando la ciencia cronológico, además. Exactamente. ¿No? Es una forma de discriminar. Es como decir, tú eres blanco, no sabes bailar, no sabes tocar el cajón, que alguna vez hemos hecho algunas cosas. Es correcto, tú no puedes poner un parámetro tan rígido solamente dependiendo de un tema cronológico, porque la ciencia, hasta los mismos desarrollos individuales de cada persona, lo pueden poner mucho más por encima, intelectual y físicamente, que muchas personas de 40 años. Eso es así. Te voy a contar algunas estadísticas y algunos trabajos que nosotros hemos hecho en la San Martín. Por ejemplo, tenemos trabajo con Fernando Runzer, que trabaja conmigo, sobre toxicidad a quimioterapia y toxicidad a radioterapia en personas mayores con cáncer. El que tiene fragilidad tiene más riesgo de toxicidad, tanto a quimioterapia como a radioterapia. Eso no significa que no les puedas dar tratamiento ni que les debas dar tratamiento, sino que tienes que ajustar las dosis, que tienes que tener una intervención diferenciada. Por eso es lo importante de detectar la fragilidad antes de que pase algo, antes que hagamos una intervención, porque con eso vamos a poder ajustar, ser más eficientes y dañar menos. Hasta para escoger qué tipo de abordaje quirúrgico puedes utilizar o debes utilizar. Eso tiene que estar diagnosticado antes de, y esa fragilidad tiene que ver también con parámetros, ¿no es cierto? O sea, esos parámetros, uno de los cuales ya has dicho varios, pero tú me hiciste un comentario alguna vez que solo basta ver caminar a un paciente dentro de tu consultorio para que inmediatamente se te pongan las alertas así y parar las orejitas para decir, ojo, mira cómo está caminando este señor,
de 85 años. Dime cómo andas y yo te diré cómo estás envejeciendo. Eso fue lo que te dije en ese momento. Pero hay parámetros la velocidad de pararte y sentarte de una silla, la fuerza de aprehensión manual, por ejemplo... El índice de masa muscular también está dentro de eso, por ejemplo. ¿Se puede medir? La masa muscular se puede medir de muchas formas. Y sí, de hecho hasta con el perímetro de pantorrilla, ¿no? Con bioimpedancia, con ecografía muscular, sí. La masa es importante, pero lo más importante es la función muscular. Okay. Como siempre, no es tanto el tamaño, sino la función. ¿Cómo lo usas? Así es, porque un músculo potente, que es que fuerza por velocidad, te da una serie de características y mide los riesgos, ¿no? A veces es mucho músculo, pero no es tan fuerte. Y otra cosa, a veces es tan todo la geriatría que muchas veces le echas la culpa a la fuerza muscular cuando el señor en realidad no ve bien, ¿no? O no escucha bien. Son capacidades básicas. Básicas. De escuchar, sentir, moverte, la parte psicológica, la parte de funcionamiento mental desde el punto de vista cognitivo, son los que determinan ahora lo que se llama la capacidad intrínseca. Entonces, te decía de otras cosas. Por ejemplo, la baja de peso no intencional también es peligrosa. Bajar de peso después de los 80 es más riesgoso que subir, sin querer, ¿ah? Más riesgoso. Y la otra tiene que ver con no hacer actividad física, por supuesto. Claro. A una percepción de agotamiento, no tengo energía. Y tampoco tiene que ver con enfermedades, Pancho. O sea, de verdad, tampoco tiene que ver con enfermedades específicas, porque te voy a poner un ejemplo, que hace poco también me encontré con un tío que no veía hace tiempo, pero sabía que estaba... ¿Cómo se llama tu tío? ¿Puedes decir? Con cáncer, no prefiero no. Puedes decir. Tío Lucho. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que yo sabía que estaba con cáncer, pero cuando decidí salir a caminar, cosa que dejé, por supuesto, me lo encontré a las 6 de la mañana caminando y él estaba dándole a las ardillas unas nueces que había comprado. Entonces le digo, hola tío, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Ahí muy bien, con mis metástasis, pues, ¿no? Caminando la vuelta al parque. ¿Ya? Entonces, esa filosofía, ese estado de ánimo, no lo convierte en frágil tampoco, lo convierte un poquito más frágil, pero él está lidiando perfectamente con su enfermedad. Tener una enfermedad crónica como el cáncer es una condición de vida. O sea, por eso tú vives con una condición, y el tener el rótulo de cáncer o de hipertensión o esa cosa tampoco determina directamente tu autopercepción de salud. Por ejemplo, a veces tener cáncer con metástasis puede no darte ningún síntoma y lo que más te molesta es el miedo, la pérdida de la autoconfianza, el temor de cuando te tocan los análisis o la película, que le digo yo, ¿no? La película, ¿y si pasa esto? O si pasa el otro, o la preocupación por los que tienes al costado, ¿no? Si a mí me pasa algo, ¿qué va a ser de mis hijos, mi esposa? Mi mamá sufriría si a mí me pasa algo. ¿Me entiendes? O sea, a veces esta condición de vida no está directamente relacionada con lo que tú tienes o con tu tratamiento. Es verdad que a veces da síntomas y, por supuesto, esa es la obligación de tener y la necesidad de tener un buen servicio de salud. Pero después, la autopercepción de salud tiene que ver con todas estas cosas que determinan tu condición de funcionar y ser y hacer lo que consideras valioso. Excelente, doctor Parodi. Lo que quiero es que, mira, están viniendo ya... El doctor Parodi no me dice nada de Pepe Pancho. Ese era tu de Pepe Pancho. Muy bien. Mira, ya nos están llegando las preguntas. Sí. ¿Ya? Y feliz de poder conectarnos con ustedes y poder compartir algo de conocimiento científico contrastado con la mejor voluntad de poder regalar información. De eso se trata y por eso es que estamos haciendo este programa. Nos escribe Karina, Pepe Pancho, y nos dice, ¿qué podría hacer una persona de 55 años? Mira, yo ya tengo 61. Tú ya puedes hablar en primera persona. Ya puedo hablar en primera persona, ya adulto mayor, claro. Y que tiene Parkinson. Mira, vamos a hablar un poquito del Parkinson. Mira, la enfermedad de Parkinson... Hay varios tipos de parkinsonismo, ¿no? La enfermedad que describió James Parkinson es una enfermedad específica, pero es un espectro, un grupo de enfermedades en el que tú eres rígido, tiemblas, caminas lento, en más o menos medida, y esto además se asocia a
enlentecimiento del tránsito intestinal, dificultades para deglutir, pensamiento lento. En la evolución puede producir demencia. Es una enfermedad en la cual cierta parte de tu cerebro se va atrofiando, se va muriendo, las neuronas de ese sitio. Y es una enfermedad que puede producir alta discapacidad. Entonces, la recomendación es la siguiente, o sea, la evolución del Parkinson del familiar de Karina, de su papi creo que es, ¿no? Es su familiar. No, dice una persona, dice. La evolución que además tiene Parkinson siendo una persona joven, pasa por dos cosas. En este momento hay algunos tratamientos novedosos que te ponen un marcapaso cerebral y estas cosas, pero básicamente es reponer la sustancia que falta en el cuerpo, ¿no? Y es una enfermedad que es progresiva. En cada persona avanza de diferentes formas, pero hay que luchar. Por acá avanza la enfermedad y por acá empuja el desuso. Entonces, todo lo que va en contra del desuso va bien. O sea, generalmente se trata la enfermedad, pero la gente al mismo tiempo deja de hacer terapia, no hace ejercicio, se deprime, no sale. Entonces, eso empuja hacia más rápido llegar a la discapacidad, que es lo que la gente no quiere. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría, hacer terapia, y la terapia tiene que ser integral. Fuerza, equilibrio, marcha, si hay problemas de deglución, ese tipo de cosas es la recomendación que yo le daría. Y eso, básicamente eso es lo que yo le puedo decir. De acuerdo. He tenido la experiencia también de tener un amigo que debutó con Parkinson a los 41 años. En este momento está bien. Efectivamente, está aprendiendo a vivir con esta circunstancia, pero así es una enfermedad, una entidad clínica. No es lo mismo que el parkinsonismo, que puede ser incluso hasta efecto secundario de algunos medicamentos que usted está tomando. Entonces, también el hecho de ser evaluado por un neurólogo, una persona que sepa bastante del tema y que pueda orientar en el comportamiento, O un geriatra. o un geriatra, por supuesto, nos puede ayudar a manejar muchísimo mejor este tipo de problemas. Javier, desde Chimbote. Mi papá tiene 91 años. A veces lo veo desorientado. Habla a veces con personas imaginarias. A veces está bien, a veces está mal. ¿Qué puede ser? Es la segunda vez en el mes de septiembre que lo veo así. Ya. No tiene seguro. Mira, ahí está, ya es otro tema. Claro. Ya es otro tema. No tiene seguro. ¿Qué debo hacer? Bueno, su papi tiene un problema en la computadora, ¿no? En la placa madre. Definitivamente hay algo que no es normal, porque hay gente de 91 años que no tiene eso. Hay problemas ahí. Entonces, estas cosas que su papi hace, que ve cosas que no hay ya, y está alterando la percepción de la realidad, revelan que hay algo funcionando mal. Que sean episódicos, aislados, puede revelar dos cosas. O que la manifestación de este problema crónico que tiene su papá, de esta enfermedad crónica que tiene su papá, va y viene, todavía no es frecuente, no es todos los días, o que hay un factor, una infección, un fármaco, no haber hecho deposición, alguna cosa que condiciona que sea visible el problema que está oculto en su cabeza. Entonces, lo que tiene que hacer es que lo vea un médico que sepa de esto, un neurólogo, un geriatra, al acceso que usted pueda tener al médico. Si no tiene seguro, a lo mejor tiene SIS, ¿no? Entonces, lo que sí le puedo recomendar es que esto no es normal y que aumenta sus riesgos. Entonces, para darle un mejor cuidado, tiene que hacerlo evaluar por un doctor. Perfecto, coincidimos al 1000%. Hay algo que ahí... Hay algo que no está mal, que está mal en la azotea. Está mal, exacto. Milagros, gracias Milagros por escribirnos. Doctor, esto es más general, pero me parece que va a ayudar a orientarnos un poquito mejor. Estamos entrando en el tema de las demencias, de Pancho. ¿Qué es la demencia senil? ¿A qué se debe? Ya no me acuerdo. No, mira, la demencia... Hay demencias. Sí, es como decir fiebre, ¿no? Así como hay fiebre tifoidea, fiebre malta, acá hay demencias. Antes se llamaba demencia senil. O sea, si yo me pongo estricto académico, digo, demencia senil no existe. Pero existió una clasificación, ¿no? Que era cuando tu cabeza no funcionaba. Y tenías 85 años. Y quedaba después de los 60, ¿no? Entonces ahora se habla de demencias y de tipos de demencia. Enfermedad de Alzheimer, enfermedad por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal,
demencia vascular, que son como, bueno, cada vez hay clasificaciones diferentes. Eso es una demencia. Se debe a múltiples factores. En los estudios se dice que en el Perú y en América Latina alrededor del 45% de las demencias sería potencialmente modificable. Ajá. El riesgo. Y con cosas que empiezan desde la primera etapa de vida, entre las cuales están la educación. La educación es fundamental. La educación y el nivel educativo es uno de los principales determinantes de un buen envejecimiento. Y de ahí van cambiando, está las condiciones del ejercicio, el tabaquismo, el alcohol, más o menos la diabetes y la hipertensión, la obesidad. Actividad física. La actividad física fundamental, la automedicación, pero las vacunas. Ahora, por ejemplo, hay lo que se llaman los efectos pleiotrópicos de la vacuna. O sea, a ti te vacunan para no tener... No tener neumococo, ya neumonía, ya herpes zóster, ¿no? Ya. Que no te prevenir, pero resulta que esta intervención que va para prevenir el herpes zóster te disminuye el riesgo de tener demencia. Claro, porque te protege el sistema inmunológico, lo hace más tolerante, más fuerte. Pero además hay por ahí algunas hipótesis que estos virus atraviesan y producen una serie de inflamaciones, porque tú sabes que al final tenemos un fenómeno común en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Que es inflamación crónica, daño en los genes, la alteración de la microbiota, mala copia de los genes. Estoy poniendo mi lenguaje, sí, pero si tú quitas las capas de la mayoría de las enfermedades, la base es más o menos común. Inflamación, ¿no? Sí, sí, estrés oxidativo, ¿no? Te oxidas, pues, como te oxidas, como porque, tú sabes. Claro, te oxidas para además. ¿Por qué? Queridos amigos, nosotros dependemos del oxígeno. Y el oxígeno, cuando tú expones algo al oxígeno, lo que hace es oxidar. Entonces hay antioxidantes. Uno de los principales antioxidantes es el ejercicio. Aunque parezca y antiinflamatorio. mentira, y antiinflamatorio. Sí, correcto. Muy bien, Milagros, esperamos haber podido ayudarte, pero tu abuelita de 95 años, lo de la demencia senil, está imbuido en muchos diagnósticos. Sería ideal poder identificar el diagnóstico más preciso para poder tener una actitud terapéutica hacia tu abuelita. De hecho, la salud cardiovascular. Ajá, microinfartos cerebrales. O sea, es un cuarto la diferencia, ¿no? Decía mi viejo, pero la salud cardiovascular tiene muchísimo que ver, ¿no? La hipertensión arterial, incluso la cantidad de músculo, porque el músculo produce una sustancia que estimula la plasticidad y el crecimiento neuronal. Ok, muy bien. Acá estamos aprendiendo todos, queridos amigos. Ustedes, nosotros también. A lo mejor es mentira lo que estoy diciendo, es pura fiesta nomás. Así que vaya a mirar. Vamos a ver. Ya, Milagros. Doctor, mi abuelita tiene 95 años, no camina. ¿Qué terapia? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la terapia? Tu abuelita a los 95 años, como es una persona tan diferente a otra de 95 años, se necesita un saco a la medida. ¿Eso qué significa? Que hay que evaluarla, tiene que verla un terapista o un médico especialista en medicina física y rehabilitación y según sus déficits y sus posibilidades de mejorar, empezar una terapia integral. E individual. Claro, el saco a la medida, por eso te digo. Saco a la medida. El saco a la medida, ¿no? Entonces, pero el principio fundamental es ir despacio, pero con cargas progresivas, y no solamente caminar, sino que tiene que haber equilibrio, flexibilidad, balance, y ver si hay potencial de mejora, ¿no? Porque hay casos en que personas tienen una demencia avanzada, ya no hay mucho potencial de mejora desde el punto de vista para volver a caminar, y son generalmente cosas de movimientos pasivos para evitar posturas. Exacto, y puede ser tranquilamente cargar una botellita de agua, ¿no? O sea, no tiene que comprarse pesas ni nada por el estilo. Hay un programa de ejercicio que se llama Vivi Frail, hay una app y está disponible. Ese es el que nosotros usamos para el programa de diabetes de personas frágiles que usamos. Es un programa seguro, con mucha evidencia, que se ajusta a las necesidades de las personas. Así que búsquenlo. Vivi Frail. Hay una app. Perfecto. De mi amigo Miquel Izquierdo de la Universidad de Navarra. Excelente, Universidad del Norte de España. Vamos a ver.
Andrea de Chulucanas. Doctor, mi mamá tiene 93 años y hace una semana amaneció sin poder modular las palabras. Ya. Ya fue a la posta, le mandaron aspirinas por ese día y reposo. Tiene cis. ¿Qué debo hacer? Me da miedo que le vuelva a dar. Bueno, efectivamente su miedo está Justificado. ¿no? Muy bien. Justificado, porque su mami Tuvo un evento. ha tenido algo Sí. y lo más probable, por lo que lo han visto y lo han atendido, es que haya tenido pues se haya tapado una cañería dentro de la cabeza. Y esta cañería hay que ver si se ha tapado porque la cañería estaba cacarañosa, ya está medio obstruida, o si ha venido un coagulito o alguna basurita de otra parte del cuerpo y ha llegado a esta zona y la tapó. Entonces, para eso necesita una evaluación de todas las cañerías del corazón, del cuello, y disminuir todos los factores de riesgo que puedan hacer que se produzcan basuritas que viajen. Una arritmia cardíaca, ese tipo de cosas. Por eso necesita una evaluación cardiovascular, un electrocardiograma, medir su perfil de lípidos. Probablemente una tomografía. Sí, seguro que va a necesitar una imagen cerebral, ver cómo están las cañerías del cuello y el corazón por dentro, si hay alguna válvula, un check válvula del corazón que está malo. Eso sí. Más o menos así hecho. Pero ese es el camino, Andrea. Y yo estoy seguro que además en Chulucanas está cerca al hospital en Trujillo, cerca al hospital de Piura. Se puede llegar a hacer una evaluación un poquito más completa. El hecho de que tenga 93 años no limita los tratamientos médicos. Por favor, súper claro en eso, que es algo que quiero reforzar el día de hoy. Qué rico se come en Chulucanas, ¿no? Qué bueno. Para los que nos ven fuera del Perú, cuando vengan al Perú, vayan a Piura y vayan a después a Chulucanas a comer rico. Seco de Chabelo. Vamos a ver. Siguiente. Inés del Agustino. Mi papá tiene 87 y está diagnosticado con osteoporosis. No tiene seguro. Ese es uno de los temas que también me gustaría hablar de eso especialmente. No tiene seguro. ¿Cómo podría ayudarlo? ¿En algo ayuda el colágeno en polvo? Para la osteoporosis no. Ejercicio, fundamental, ejercicio con peso. Si tiene osteoporosis, tiene que usar el tratamiento para osteoporosis. Y el colágeno en polvo no es tratamiento para osteoporosis. El tratamiento de la osteoporosis es ejercicio, nuevamente se lo digo, algún fijador de calcio y calcio. Y hay fijadores de calcio de diferentes tipos, de los que se toman una vez por semana, de los que se toman una vez al mes, de los que se ponen a la avena y de los que se ponen una vez al año, o de los que se ponen aquí como la vacuna, que se pone cada 6 meses. Y eso tiene que verlo con su médico. Y también un dosaje de vitamina D. Eso fue una de las cosas que dijeron en el Congreso el día de ayer. Sí. O sea, es importante de verificar que un paciente tenga déficit de vitamina. Es mejor. Pero te voy a decir una cosa. Podemos ser un poquito empíricos, dices tú. Sí, porque, te voy a decir por qué. Porque un dosaje de vitamina B12 cuesta en promedio, ahora va a cambiar porque ahora hay dosajes de solamente y va a ser muy rápido y más fácil y lo vas a poder hacer en todos sitios, pero en la actual te sacan la sangre y cuesta 250 soles. Okay. Mejor te la gastas en comprar el medicamento. El suplemento pone el riesgo y no puedes tomar dosis muy altas, ¿no? Claro. Para la mayoría de los calcios vienen asociados a vitamina D, sin embargo, estos calcios que vienen con vitamina D, cuando hay de vitamina B D de dedo baja y insuficiente o deficiente, no es suficiente para reponer, no alcanza para no ser redundante, ¿no? De acuerdo. Y otra cosa importante también, si todo el día esta persona está metida dentro de 4 paredes, el sol es la principal fuente de vitamina D para cambiar de D2 a D3 y poder hacer un tema. También salir al parque ayuda a eso. El ñol solano ayuda mucho. El ñol solano ayuda mucho. Es importantísimo. Muy bien, eso ha sido Inés y ahí está súper buen consejo. Mary, doctor, mi mamá tiene 63 años. Le dio un ACV y toda la parte derecha no la mueve a pesar de las terapias. Buena pregunta, nos va a permitir ayudar un poquito en todo lo que viene a ser manejo de las secuelas de enfermedades neurovasculares. Tú lo has dicho bien, ¿no? Lo más probable, por el caso de la mami de Mary, es que ya
ese grupo de neuronas se murió, y si se murió ese grupo de neuronas va a quedar una cicatriz. Entonces no pueda recuperar ese movimiento. Lo que toca ahora es aprender a vivir con medio cuerpo o con 3/4. Esa es la Ahora, terapia. la terapia sigue ayudando. Claro, pero la terapia ya no está dirigida a que vuelva a mover el brazo y la pierna. La terapia, sobre todo la terapia ocupacional, está dirigida a que aprenda a hacer todas las cosas a pesar de no tener ese cuerpo moviéndose. Oye, yo tengo una pregunta para ti, Tom. Dime, compadre. Tú y yo hemos estudiado en la Universidad San Martín de Porres. ¿Te arrepientes? No, para nada. ¿Te fue bien? Muy bien. ¿Por qué? Primero, yo tengo que decir que yo fui primera promoción. Después de haber intentado varias veces entrar a la universidad, lo que sí tenía seguro es que quería ser médico. San Marcos, Cayetano, Villarreal, San Marcos, Cayetano, Villarreal, San Marcos, Cayetano, San Martín. ¿Ya? Entonces entré a la 9ª. ¿Ya? Y claro, yo al ser primera promoción, algo que tú no viviste en ese momento, No. nosotros incluso nos cambiaron el currículum 3 veces, era un proceso en lo cual éramos unidad académica de medicina humana, ni siquiera éramos facultad. ¿Tú tenías vergüenza en ese momento de decir que debo eras de la San Martín? decir que sí. ¿Y ahora tienes vergüenza de decir Al que eras de la San Martín? contrario, orgullo. Porque además nuestra educación fue muy especial. Nosotros llevamos raíces latinas y griegas de la lengua española, inglés 1, inglés 2, inglés médico, cosas que ahora no son parte del currículum, pero que sí nos daban cierta historia de la cultura general de la medicina. Ha variado tanto y además fuimos testigos desde estudiar en unos gallineros hasta terminar estudiando o viendo lo que es una facultad de medicina con toda la de la ley. Pero todas esas condiciones difíciles del inicio, que también estuvo otra universidad como Cayetano Heredia al inicio. Así es, exacto. No impidieron que tú seas un médico exitoso. No, al contrario, creo yo. Porque me enseñó mucho y claro, siempre he pensado que el internado, la parte más importante de la medida donde tienes el contacto con el paciente, te abre las puertas, pero si no fuera por una buena formación, no hubiera sido un buen interno. Entonces ahí es donde viene... O sea, que ahora la San Martín es una de las que más ofrece la posibilidad que sus estudiantes tengan contacto con los pacientes directos, porque ahora con la venida de la simulación, todo se está yendo para eso y al final... No sabes cómo hablar a un paciente, ni siquiera saber decir buenas tardes, señora, ¿no? Entonces eso es algo que también te enseñan. O comunicar como tú, ¿no? O sea, esta capacidad de trascender la salud y la medicina fuera del hospital, fuera del consultorio, de lo cual tú eres pionero en este país y es muy exitoso, igual que Gracias. Pepe Ercova. O sea, que tú volverías a estudiar en la San Martín. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, sería más responsable de como fui en esa época, te voy a decir, porque claro, por otro lado también inmadurez, por otro lado un poquito de bohemia, por otro lado varias cosas hicieron que no haga la carrera en el tiempo que una persona... Pero te has divertido. Me he divertido. Responsablemente. Sí. Hemos tocado guitarra y cajón en varios sitios. En varios sitios y a distintas horas de la noche. Y no tanto de la noche también. Creo que Valentino o Echa nos ha escrito. A ver, Es él, sí, ¿no? es él. Tengo 60 años, me ha salido una bola tipo verruga grande en la axila. Bueno, necesitamos mirar la verruga. O sea, hay que ver la lesión. Hay que ver qué cosa puede ser. Siguieron ¿no? del doctor San Martín. Yo creo que sí. Señora, en verdad lo que tiene que hacer es primero que en una verruga grande en la axila hay que ver cuánto tiempo la tiene, si ha crecido rápidamente, si tiene coloración, si es pálida, si puede ser una simple queratosis, puede ser una verruga, una queratosis seborreica debe ser lo más probable. Pero eso nosotros necesitaríamos verlo de todas maneras y ahora existen... Pancho tiene acá un dermatoscopio donde te permite ampliar las imágenes y poder dar un diagnóstico casi inmediatamente, con un tratamiento también casi inmediatamente. Así en general, todo lo que crece hay que sacarlo, compadre. Es correcto. No, hay un bulto donde no debería haber. Yo siempre he sido bien cirujanazo, ¿no? O sea, sí, claro. Algo que está y que no debería estar, para mí hay que sacarlo y analizarlo. Es mejor. Sí. Valentino del Agustino. Mi papá tiene 70 años y se olvida de todo. Es
una pregunta bien general, pero bien buena para poder hablar acerca de este tipo de cosas y cómo es la progresión, porque llega a volverse un poquito complicado. Porque incluso me pasó hace poquito, Pepe, que una señora la vi desorientada saliendo de la puerta de mi casa, una señora, y la vi desorientada y no sabía si caminar para allá o caminar para allá. Y ay, doctor, me he perdido. No, doctor, o sea, me dijo, ay, señor, me he perdido. Y una señora como de más o menos 70 años, ¿no? Entonces, uy, y dije, a ver, ¿tiene su teléfono? Ay, sí, entonces ya nos pudimos comunicar y vino la hija desesperada, ¿no? O sea, Mira, la pregunta de Valentino del Agustino tiene mucho tino. Es un síntoma muy frecuente y es un síntoma que no es normal. Una cosa es cuando dices, yo me olvido de todo, pero me acuerdo al toque. ¿Para qué bajé? Lo tengo en la punta de la lengua y me sale. Hasta ahí, manejable si tú no notas un deterioro rápido. Pero si ya se olvida, te pregunta varias veces lo mismo, salió y se perdió como tu vecina, eso ya denota que hay una enfermedad. Okay. Y si hay una enfermedad, hay un tratamiento para detener, retrasar, modular o proteger. Ajá. Porque claro, cuando en muchos casos en las personas que tienen demencia, a veces hay demencias reversibles, muy poquitas, pero en las personas que tienen demencia, gran parte del tratamiento está en la protección. Es decir, que no lo vayan a estafar, que no le vayan a robar la ropa, que va al banco y lo estafan, que viene un chibolo, en el caso de o una chibola, depende del género que tenga cada uno, y lo enamora, le quita la plata, vende la casa, y eso pasa cada rato. Perfecto, está clarísimo. Además, tiene razón. Valentino, muchas gracias por tu pregunta. Maribel, doctor, mi papá tiene 87 años, se cayó y ya no puede caminar. Y en la columna le ha salido un bulto del tamaño de un dedo. Maribel, nos gustaría un poquito más de información. ¿Le tomaron radiografías a tu papi? ¿Cuándo se cayó? ¿Ha estado pudiendo caminar? ¿No ha caminado desde el día del accidente? ¿Se le ha tomado algo? ¿Radiografía de cadera, radiografía de columna lumbar, lumbosacra? Sí, la verdad es que en este caso algo que hacía y que ya no hace, en general una persona mayor, algo que hacías y que ya no haces, significa hay que ir al doctor rápido. Tanto a nivel mental como a nivel de funcionar en tus cosas de la vida diaria o de la visita de tus amigos. De repente él o ella era la presidenta del club y ya no está, algo está pasando. Bajas de peso, cambió, algo está pasando. Comía, ya no come. Mira, el apetito el también, organismo ¿no? Cuando pasan los años, lo que va perdiendo es la armonía. Ese sonido armónico. Cuando de repente suena desafinado, funciona mal, necesitas recalibrar y afinar. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y hacer medicina en el envejecimiento significa que suene armónicamente, sin reventar las cuerdas. ¿Entiendes? Te entiendo perfecto. Además, claro, director de orquesta, porque manejas casi todas las especialidades médicas, ¿ya? En una etapa de la vida donde existe un antecedente que podría ser la fragilidad. Y en el caso de las personas mayores, un solista es mejor que una orquesta. Ajá, me gustó eso que dices. Yo para mí conmigo. Sí, porque, o un dúo, un dueto. Claro. ¿Cuál es el dúo? La persona y el médico. Ajá. Porque cuando metes muchas personas, eso va mal. O un trío, la persona, el cuidador y su médico. Por supuesto, el médico debe estar en la suficiente capacidad de decir, esto ya no puedo, hay que hacer una endoscopía. Ok, vaya al gastroenterólogo. Mucho médico, no suena bien, pierde armonía. Pucha, que estamos en el mismo canal, muchas opiniones pueden retrasar un tratamiento. Y ese es y en muchas circunstancias, la armonía y la sinfonía depende del sonidista, depende de quien puso el escenario, o sea, no es solo el médico, sino un equipo de cuidado, ¿no? Ahí vamos a poner un poquito al Estado, ¿ya?
ahí podemos poner un poquito nuestra intención. Claro que después, ahora que estén más cerca las elecciones, probablemente vamos a entrevistar a alguien para preguntarle cuál es su programa con respecto a la salud. Pero no ahora... solamente programa de la salud, te voy a interrumpir. No puede haber alguien, persona mayor, que vote en las elecciones, y son muchos, que no haya revisado por la persona por la cual él le va a dar su voto, su política de cuidados de largo plazo. Y si usted es candidato, tiene que decir algo sobre lo que significa un sistema de cuidados de largo plazo, porque eso no es solo para las personas mayores, sino para la familia, porque la familia peruana en 9 años o un poco más va a poder hacerse cargo de las personas mayores. O sea, nuestros hijos, por más que quieran y nos quieran, espero que sí, yo estoy seguro que sí, no van a poder hacerse cargo. Materialmente no van a poder. Así es. Materialmente no van a poder. Porque tenemos que pensar en una política a largo plazo porque la población está envejeciendo y va a seguir envejeciendo. Además, porque nosotros no dejamos de ser ciudadanos por cumplir 80 años. Estoy totalmente de acuerdo y eso es algo que tenemos que incluir dentro de nuestros programas de salud. ¿Existe algún hospital de especialistas? Qué buena pregunta. ¿Existe algún hospital de geriatría en el Perú? Qué buena pregunta. No existe un hospital de geriatría en el Perú. Pero debería haber un instituto. Yo sé que de acá, un saludo al ex Bambú. Mira, a ver, esta es una pregunta bien interesante. Yo creo que debería haber un Instituto Nacional de Geriatría. Sí, estoy de acuerdo con eso. También. Pero hay un riesgo de crear un hospital solo para viejos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se necesita en el Perú es tener servicios, verdaderos servicios de geriatría en los hospitales, en los diferentes hospitales. Porque corres el riesgo de decir, no, pues esto es para... Tú llegas a una posición, no, andes del hospital para viejos. Entonces sería centralizar la cosa. Esa es la primera cosa. Y también llevarla hacia la primera esfera de atención de salud. Claro. Entonces, esa es una de las cosas. Nosotros acabamos de publicar un estudio sobre cómo está la fuerza de trabajo para geriatría, ¿no? Y la mayoría de los geriatras está concentrado en Lima. O sea, tú en provincias tienes muy pocas probabilidades de acceder a un geriatra y a la geriatría, porque un geriatra no solo significa geriatría. Son pocos los geriatras en realidad para poder absorber tanta población por el momento. Se hizo en el Perú el hospital por una gestión interesante de la doctora Rosana Paz y un gran equipo del Seguro Social. Se hizo el Hospital San Isidro Labrador, pero se creó como un hospital de mediana estancia, o sea, salías de un sitio y ibas ahí por un periodo para recuperarte y después salir. En época de COVID ya la cosa se abrió y en el Centro Geriátrico Naval, por ejemplo, donde yo me formé, este es un servicio de geriatría que tiene, para hacer servicio de geriatría, visita domiciliaria, consulta externa, hospitalización. El mismo Padomi, te hospitalización. Digo. Padomi es un servicio que no siempre va a un geriatra, es un servicio de atención domiciliaria a, entre otras cosas, personas mayores. Es un servicio de primer nivel de atención. Bueno, pero cubre una necesidad. Es mejor tenerlo que no tenerlo, Totalmente de acuerdo. Mira, tengo una pregunta bien interesante. Como todas. Lili. Ajá. Y te lo digo que hace poco, digamos unos 7 meses me pasó. ¿Ya? Me pasó y me asusté. ¿Ya? Doctor, ¿qué es el síndrome vasovagal? Mi papá tiene 86 años y ha tenido síncopes. Oye, ¿por qué cuando dices vagal me miras a mí? Por eso, ahí está, para que te lo sepas. No, yo sé que trabajas un montón, pero el síndrome vasovagal y los síncopes hay que tener una muy buena definición. Pero mira, el vago... Nervio que no es vago, ¿no? Es un nervio que no es vago. Que no es vago, todo lo contrario. Y pasa por casi todos los órganos del cuerpo. Se mueve químicamente por una vaina que se llama la acetilcolina. Y esa acetilcolina mueve el intestino, entre otras cosas. Y mueve también la vejiga. Así es. ¿No? Acelera o retarda el corazón. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se estimula mucho, por ejemplo, el intestino, te da un cólico fuerte, ¿no? Tú sientes, ves negro, parece que te hace mal. El corazón puede latir un poco menos, puede hacer en frecuencia, menos frecuencia, entonces te puedes desmayar.
Entonces, ¿qué le pasa a las personas mayores que son estreñidas, van al baño o que están mucho rato paradas o van a orinar y están orinando? Se mueve la vejiga, se libera esta sustancia y hace que tu corazón lata menos y pues, te caes. Eso es el síndrome de vasovagal. El síndrome vasovagal, pero el síncope es una pérdida súbita del conocimiento, violenta, te puedes caer y golpearte, eso es lo más peligroso a veces del síncope, pero no solo es eso, sino que hay que estudiar la causa del síncope, que puede ser desde un problema cerebral, un problema cardiovascular o un síndrome vasovagal. Sí, pero el síndrome vasovagal está generalmente al fondo del cajón. Hay que descartar todo lo orgánico primero. Es lo que ha dicho el doctor Borda. Por favor, queridos amigos, se nos fue el tiempo. La verdad, Pepe Pancho, como siempre, es un placer y además es divertido conversar contigo. Me voy a copiar alguna de tus bromas, sobre todo la de la papa. me dijeron que me portara bien, pero no me pude aguantar. No. Pancho, yo quiero, nos vemos nosotros el martes 7 de octubre en el consultorio de gastroenterología, pero yo quiero que nos hables un poquito del congreso para terminar. Mira, nuestra universidad está organizando un congreso de actualización médica internacional este 8 y 9 de noviembre en el Colegio Médico del Perú, en la sede 28 de julio, donde tú estás invitado. Vamos a tener una mesa sobre comunicación en salud. El objetivo de este congreso no solamente actualizar conocimientos, sino que los estudiantes no solo de la San Martín, sino de cualquier universidad. Al contrario, está súper abierto. Vean, porque vean cómo construir su éxito y que es posible construir una carrera exitosa estudiando medicina en el Perú. ¿Por qué? Porque van a estar egresados exitosos como tú y van a venir del extranjero, la gente que está trabajando en Estados Unidos, en Europa, en varios sitios, y van a exponer lo que ellos hacen, pero además va a haber la oportunidad de decir cómo hicieron ellos para construir esa carrera exitosa, salir y venir. Ahora, va a haber una etapa, va a haber un bloque sobre envejecimiento, donde va a estar Francesco Landi, que es un top italiano de geriatra que ve nutrición, sarcopenia, fragilidad. Viene Luis Miguel Gutiérrez, profesor, amigo, querido, que va a hablar pues sobre la longevidad saludable, las moléculas, las vacunas y cómo esto tienen efectos más allá de lo que están vacunando. Y viene también Manuel Montero. Manuel Montero es un geriatra argentino que ha llegado a ser, está en camino a ser más, pero ha llegado a ser presidente de la Sociedad Canadiense de Geriatría y es un líder mundial en todo lo que es la prevención y tratamiento de caídas, entre muchas cosas más. Entonces es la oportunidad para que médicos y estudiantes de medicina vayan y participen, no vayan a escuchar solamente. Entonces en las redes de la universidad, en la página web de la universidad y por supuesto vayan a escuchar al doctor Borda. Bueno, acompañado de otros grandes amigos a los cuales a veces no tengo la oportunidad de ver tanto como por ejemplo Pepe, acabas de estar también preparándote viendo cosas que hay en China de tecnología extraordinaria, vienes llegando prácticamente de un viaje súper largo. Te agradezco muchísimo haber podido estar acá y hablar bien de mi universidad, que me hace sentir orgulloso, como te digo, y la siento como un alma mater. Desde acá quiero saludar también a un gran profesor, en este momento decano de la Universidad San Martín de Porras, el doctor Iván Bojbodi, a quien le mando un cariñoso abrazo desde acá. Y para hablar de comunicación, de salud, prevención, educación, cultura, para poder llegar a todo el Perú, diciendo acá en el Perú somos buenos médicos. 8 y 9 de noviembre, Colegio Médico del Perú. No vayan. Chao, queridos amigos, gracias.